digamos, la última noche, ¿sí? Creo que nuestro Señor les ha permitido muchas bendiciones preparadas por medio de este retiro. Sus corazones están llenos de las bendiciones y gracias del Señor. Sí, sí. Sí, quiero mucho que este tiempo también sea un tiempo muy beneficioso para cada uno de nosotros. Como sabemos bien, sin la ayuda del Espíritu Santo, ninguna palabra de la Biblia podemos entender correctamente. Vamos a iniciar con una oración para pedir ayuda del Señor. Oramos juntos. Padre Dios, lleno de santo y misericordioso, te damos muchas gracias. Gracias por salvarnos y estar siempre con nosotros. Amados hermanos, se reunieron aquí buscando la gracia del Señor. Queremos darnos la palabra necesaria para llevar bien nuestra vida cristiana y predicar tu evangelio precioso. El mundo se está volviendo malvado y confundido día tras día. La tentación del mundo es cada vez más fuerte. Señor, quien conoce nuestra debilidad, por favor, apóyanos con mayor poder. Ayude a cada uno de nosotros a crecer más en nuestra fe. Así que queremos que el Evangelio se predique activamente a través de nosotros. Así que queremos que dar gloria a ti, Señor. Hoy todo el tiempo, de principio a fin, los encomendamos en las manos del Señor. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó y está siempre con nosotros. Amén. Vamos a buscar San Marcos 1, 14 a 18. El tema de este tiempo es evangelismo. Vamos a aprender la palabra sobre predicar el evangelio. San Marcos 1, 14 a 18. San Marcos 1, 14 a 18. ¿Todos lo tienen? Sí. Leamos juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, a su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, se siguieron. En Marcos capítulo 1, Señor Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan como sus discípulos. Llamando a ellos que eran pescadores, dijo el Señor: haré que seáis pescadores de hombres. Sí. Esto significa que el Señor nos haría a predicadores del Evangelio. ¿Se me explicó? Sí. Jesús moraba con sus discípulos, enseñándolos y entrenándolos. Y como esta palabra los hizo grandes evangelistas. Si vemos Hechos capítulo 2, sucedió algo asombroso. A través de la predicación de Pedro, ¿cuántas personas
recibieron salvación? 13,000. 13,000 personas fueron salvas a la vez. Y si vemos la Biblia, Santiago y Juan y Pedro cargaron un papel muy importante como columnas en la iglesia primitiva. Ellos predicaron el Evangelio a muchas personas y cuidaron a los hermanos salvos para que su fe pudiera crecer. ¿Sí? Esto se debe a que el Señor los hizo grandes evangelistas y también porque ellos trabajaron fielmente para cumplir la misión dada por el Señor. ¿Qué misión dio el Señor a sus discípulos? ¿Qué misión recibieron los discípulos? Vamos a ver San Marcos 16. San Marcos 16, 15 a 16. San Marcos 16, 15 a 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Señor Jesús dio esa misión a sus discípulos, ¿no? Predicar el Evangelio a toda la gente, ¿verdad? Sí. Aunque el Evangelio se completó a través de la muerte de Jesús en la cruz, nadie puede ser salvo si los salvos no predican el Evangelio. ¿Sí me explicó? Sí. Por eso el Señor resucitado encomendó a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, 13 a 15. Romanos capítulo 10, 13 a 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán así si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí. Versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algunas personas malinterpretan esta palabra. Por eso insistan que fueron salvas, porque invocaron el nombre del Señor conforme a esta palabra. ¿Su pensamiento es correcto? ¿No? Solo invoca nombre del Señor, ¿esa persona puede ser salvo? ¿No? Invocar el nombre del Señor no significa simplemente decir solo con boca, Señor, Señor. No. Jesús dijo claramente en San Mateo 7:21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Si es así, ¿cuál es la voluntad de Dios? San Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de mí,
del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí. La voluntad de Dios es que recibimos la salvación por medio de Jesús. Aceptar la salvación que está cumplido por medio de la cruz de Jesús es lo único que podemos y debemos hacer. Por lo tanto, primero debe darse cuenta de la gracia y la verdad de Dios en su corazón. No tiene sentido solo decir, ¿no? Padre Celestial, oh Señor, Señor. ¿Sí? Y regresamos. Romanos 10, 14 a 15. 14 y 15. La mitad del versículo 14, aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para creer, primero debe escuchar la palabra. Por eso apóstol Pablo dijo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuche y comprenda las palabras de Cristo, tendrá fe segura en su corazón. Y última parte de versículo 14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El orden es muy importante. Para invocar, primero debe creer. Para creer, primero debe escuchar la palabra. Para escuchar la palabra, debe haber alguien que predica la palabra. Es decir, un predicador predica la palabra y la escuchan y creen la palabra. Nadie puede escuchar el Evangelio a menos que el predicador predique la palabra. La forma en que Dios salva a las personas es que, primero, un salvo predica el Evangelio y lo escuchan, entienden y lo aceptan. Por lo tanto, la fe se edifica mediante la enseñanza y el aprendizaje. Por eso, si enseña mal, ¿qué pasará? Aprenderán mal. Si aprenden mal, ¿sabrán? ¿Correcto? Sabrán mal. Si saben mal, creerán mal. Si creen mal, se equivocarán. Y se equivocan, terminarán en el infierno. Por otro lado, si enseña correctamente, aprenderán correctamente. Si aprenden correctamente, sabrán correctamente. Si saben correctamente, creerán correctamente. Si creen correctamente, se irán correctamente y se van al cielo. Sí. Por lo tanto, la enseñanza y aprendizaje determina ser salvo o no, ir al cielo o al infierno. Por eso, la enseñanza es tan importante. Y los cristianos salvos deben hallarse. Deben hallarse a personas que enseñan la Biblia correctamente. Y deben pertenecer a la iglesia que enseñe correctamente.
un eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la reina de Etiopía, llegó a Jerusalén y estaba leyendo del capítulo 53 de Isaías. Y trata del mensaje de la venida y cumplimiento de salvación de Cristo. Lo leyó varias veces, pero no pudo darse cuenta. Entonces, Dios le envió a Felipe. ¿Sí? Felipe preguntó a eunuco, ¿cómo así? Hechos 8:30. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Eunuco respondió, ¿cómo así? 31, versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y luego a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe le explicó el evangelio al eunuco y a través del evangelismo de Felipe se dio cuenta del evangelio y fue salvo. El evangelio debe ser entregado primero a través de los salvos. Y esta es la manera de Dios que salva a las personas. Por eso, Romanos 10:15 dice, ¿cómo así? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para invocar el nombre del Señor, primero debe tener la fe. Para tener la fe correcta, debe escuchar la palabra. Para escuchar la palabra, debe encontrarse un predicador. Y para predicar, deben ser enviados por Dios. ¿Se me explicó? Sí. No solo a sus discípulos, sino también a nosotros, Señor nos ha enviado. ¿Sí? San Juan 20, 19-23. San Juan 20, versículo 19-23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Leamos juntos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quien remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Sí. Jesús resucitado apareció frente a los discípulos y dijo, paz a vosotros. Luego les mostró las manos y costado. Esto significa, ahora he pagado todos sus pecados y he recibido todos los juicios, la ira y los castigos que merecen.
ahora estén tranquilos y tengan paz. Después de que Jesús les dio a sus discípulos la paz verdadera, les dio una gran misión que debían cumplir en el futuro. ¿Qué es? Aquí, última parte de versículo 21. Leamos juntos otra vez. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Sí. Esto significa que, así como Jesús vino al mundo después de haber sido enviado por Dios, Jesús también envía a sus discípulos para salvar a los pecadores del mundo. Jesús vino a esta tierra para perdonar pecados. Murió en la cruz y perfeccionó el Evangelio. Jesús tiene el poder de perdonar los pecados y ahora ha encargado el poder del perdón a sus discípulos. Por eso, versículo 23 dice: a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Significa que nosotros tenemos la autoridad de perdonar los pecados? ¿Significa esto? No. Esto significa que si los discípulos, si los salvos predican el Evangelio, la gente escuchará el Evangelio y se salvará. Pero si los discípulos, si los cristianos salvos no predican el Evangelio, ¿los pecadores podrán ser salvos? No. Aunque Jesús completó la obra de salvación al morir en la cruz, no sirve de nada si no hay nadie que predique el Evangelio. Todos los salvos, nosotros somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, predicar el Evangelio es la misión de nuestra. No solo para los discípulos de la época de Jesús, sino para todos nosotros, los cristianos salvos. ¿Lo admiten? Sí, esto es muy importante. Regresamos, Romanos, capítulo 10. Aquí dice: versículo 15, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí. A los ojos de Dios, lo más hermoso de este mundo es los labios. No, los pies que anuncian el Evangelio. Incluso ahora muchas personas están vagando sin saber cuál es la verdad. Los cristianos no debemos olvidar que somos personas enviadas a predicar el Evangelio donde quiera que vayamos, ¿sí? El Señor no dijo que la boca que anuncia el Evangelio sea hermosa, sino que los pies que anuncian el Evangelio sean hermosos. Es decir, nos enseña que debemos predicar el Evangelio
mediante acciones. Este año también ya están planeados varias veces seminarios, ¿verdad? Aprovechemos esa oportunidad para guiar a nuestros seres amados. San Lucas, vamos a ver. Vamos a invitar al seminario a nuestros seres amados. San Lucas 14, 15 a 24. San Lucas 14, 15 a 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Leamos todos. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, y luego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres y los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Sí? El que preparó la cena invitó al pueblo, ¿es quién? El que preparó la cena es Dios, ¿verdad? Dios. Porque en el versículo 15 dice: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sí? Jesús contó una parábola sobre qué tipo de personas disfrutarán las bendiciones preparadas por Dios en el cielo. Los que fueron invitados primeros rechazaron la invitación de Dios, poniendo varias razones y excusas, ¿verdad? El primero dijo, versículo 18, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero para ellos esa invitación fue la última oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Aunque tuvieron unas razones razonables, lamentablemente perdieron la última oportunidad. Ahora también, cuando invitamos a nuestros seres amados al seminario bíblico, ¿aceptan muy bien nuestra invitación?
Ahora también muchas personas rechazan la invitación, dando varias excusas, ¿verdad? Aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta. No importa a cuántas personas se inviten, solo aquellos que responden a la invitación, solo los que aceptan la invitación podrán disfrutar de los beneficios, ¿verdad? Solo los que acepten esta invitación y asistan a la cena podrán disfrutar de los beneficios preparados. Al final, los que rechazan la invitación pierden su derecho a asistir a la cena. 24 dice. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El anfitrión de la fiesta invita a otros en lugar de ellos. Ordenó a su siervo, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere que todos sean salvos y vayan al cielo. Por eso ya completó la salvación. Ya cumplió el Evangelio. E invita a la gente. Ahora mismo, Señor está invitando a toda la gente del mundo, ¿verdad? Sí. Isaías 55. Isaías 55, 1 a 3. Isaías 55, 1 a 3. Leamos juntos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Sí. Aquí Dios está invitando a los que tienen sed. ¿Sí? Invita a la gente a disfrutar lo que Dios ha preparado, sin dinero y sin precio. Versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios nos exhorta a responder a la invitación de Dios. Para aceptar la invitación de Dios, necesita dejar las cosas vanas. Por eso, versículo 2 dice, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si aceptamos la invitación de Dios, podemos obtener placeres espirituales que no podemos obtener en el mundo. Es la salvación de nuestra alma, ¿sí? Por eso, versículo 3 dice, ¿cómo así? Leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Sí. Solo los que responden a la invitación de Dios reciben la salvación. Y Dios quiere hacer un pacto con los salvos. Este pacto es un pacto comprobado, porque es el mismo pacto que ya hizo con David. Aquí dice, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué pacto hizo Dios con David? ¿Lo saben? El contenido de este pacto está registrado en 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14 a 17. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apagará de él, como la aparte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Sí. ¿Cuál creen que es el núcleo de este pacto? ¿Cuál es el núcleo de este pacto? Habrá disciplina, ¿sí? Habrá disciplina, pero no será abandonado. ¿Sí me explicó? En el seminario repetimos varias veces. Hay disciplina, pero no infierno. ¿Lo recuerdan? Sí. La base de esa enseñanza es esta palabra. Si anda mal, sí o sí habrá disciplina. Pero nuestra salvación no se pierda. Sabemos que Dios cumplió este pacto con David hasta el final. David recibió gran disciplina por sus pecados, el adulterio y asesinato. Pero Dios no lo abandonó y lo restauró. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Los que aceptaron la invitación de Dios ya tenemos el mismo pacto que Dios hizo con David. Y ese pacto nunca se romperá. Así, el Señor quiere que toda la gente sea salva y vaya al cielo. Por eso ya completó la salvación. Invita a la gente. Para invitar a la gente del mundo, Dios, ¿a quién envió? Los discípulos nada más. A nosotros también. Sí. Por eso San Lucas 14:23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí, la casa de Dios, ¿a dónde se refiere? La iglesia.
la iglesia, ¿verdad? El asiento que vacía ahora, ¿sí? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Señor mandó su siervo. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Somos siervos del Señor. El Señor nos da el mismo mandato. Invita a la gente a llenar mi casa, es decir, la iglesia. Por eso, Señor nos mandó como esto. Segunda de Timoteo 1 y 2. Esto es un mandamiento muy importante dado por Dios a los salvos. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Leamos juntos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí. Esto es un mandamiento muy importante. No es opcional, sino es obligatorio. Nosotros tenemos obligación de predicar el Evangelio. Además, recibiendo la salvación, hemos tenido nueva esperanza. Cuando recibieron la salvación, ¿qué esperanza tienen ustedes? La salvación de mis seres amados, ¿verdad? ¿No? Sí. Nos acordamos de nuestra familia, parientes, amigos y vecinos que todavía no son salvos y deseamos predicarles el Evangelio. Si no tienen interés a otras almas, deben tomarlo seriamente. Puede que no sean salvos si no tienen interés de otras almas. O puede que tengan una enfermedad muy grave en su fe. Primera de Timoteo 5:8 dice, ¿cómo así? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Supongamos que ustedes tuvieron una enfermedad mortal y tomaron una medicina y se sanaron. Y luego, un día, supieron que sus seres amados tienen la misma enfermedad. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a darles esa medicina o no? Sí. Si ellos rechazan la medicina, ¿dejarán de insistir? ¿Sí? Nosotros tuvimos enfermedad del pecado que nos llevaba al infierno y nos sanamos con la medicina del Evangelio, ¿verdad? Y todavía alrededor de nosotros hay mucha gente que está caminando hacia el infierno. ¿No piensan que
¿Debemos hablarles de la medicina del Evangelio? Sí, sí, sí. ¿Cerramos la boca porque no le gusta? No, no. Aunque sea difícil, debemos predicar el Evangelio para que nuestros seres amados sean salvos. ¿Sí? Si intentamos predicar el Evangelio, enfrentaremos muchas dificultades, ¿verdad? Aún así, debemos superar todas las dificultades para que nuestros seres amados puedan escuchar el Evangelio, ¿verdad? Sí. San Lucas 12. San Lucas 12, 51 a 53. San Lucas 12, 51 a 53. ¿Piensas que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta palabra nos hace confusos, ¿verdad? Seguramente Jesús vino a este mundo a traer paz, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen que dijo esto? 51. ¿Piensas que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, no, sino disensión. Esta palabra es muy difícil de entender, ¿verdad? Para entender correctamente esta palabra, debemos saber que hay dos tipos de paz, Una es la verdadera paz que Jesús quiere darnos y otra es la paz falsa paz que da este mundo. ¿Recuerda esta palabra que el Señor dijo? San Juan 14, 27. Debemos saber, hay dos tipos de paz. Verdadera paz que el Señor Jesús quiere darnos y falsa paz que da el mundo. Aquí dice, San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí. ¿A qué tipo de paz se refiere? La paz, la verdadera paz, ¿verdad? Sí. La paz que el Señor quiere darnos es paz eterna y verdadera. Al contrario, la paz que da el mundo es una paz falsa y temporal. ¿Se me explicó? Sí. Vamos a pensar. Supongamos que una persona salva no abre su boca por el miedo.
de los conflictos que enfrentará si predica el Evangelio. ¿Qué creen que pasará en su familia? No pasará nada, no pasará nada. La paz temporal se mantendrá si no intenta predicar el Evangelio. Pero el día que el Señor venga, ¿qué pasará? Su familia se romperá para siempre y los miembros no salvos sufrirán para siempre en el infierno eterno. ¿Sí? Por otro lado, supongamos que una persona salva abre su boca para predicar el Evangelio a su familia. ¿Qué creen que pasará? Se cumplirá los versículos de 52 y 53, ¿verdad? Si un salvo, si intenta predicar el Evangelio a su familia, romperá la paz temporal. ¿Sí? Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Sí? Una guerra espiritual estallará entre las familias salvas y no salvas. ¿Sí? Sin embargo, este conflicto es inevitable. Si realmente desea que su familia obtenga la vida eterna, si realmente desea que su familia obtenga la verdadera y eterna paz del Señor, este conflicto es inevitable. ¿Sí me explico? Sí. Para tener la verdadera paz, necesita quebrantar la paz temporal. Aquí dice, ¿pensáis que yo he venido para dar paz temporal, falsa paz en la tierra? No. Por eso tenemos que decidir, tenemos que tomar decisión. Romperé la paz falsa para que mis seres amados puedan obtener la verdadera paz que el Señor quiere darnos. Imagínense. Si mis seres amados sufrirán para siempre en el infierno, debemos hacer todo lo posible para evitar que esta tragedia suceda, ¿verdad? El infierno existe realmente, ¿verdad? Y el cielo también realmente existe. ¿A dónde? ¿Dónde quiere ir a sus seres amados? Okay. Y necesita predicar el Evangelio a nuestros seres amados. Porque el infierno realmente existe. San Lucas 16. San Lucas 16. 19 a 31.
San Lucas 16, 19 a 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y la lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de los lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que more a la punta de su dedo en agua y fresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que les viste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le enviese a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí. Si algunos les preguntan si realmente existe el infierno, ¿qué dirán ustedes? Si realmente existe el infierno. Sí. Aquí aparecen 2 personas: Lázaro, el mendigo, y el hombre rico. ¿Sí? Lázaro es mendigo, pero fue un salvo, ¿verdad? Sí. Por eso, 22, cuando murió Lázaro, ¿qué pasó? Sí. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sí. Y hombre rico también murió y fue sepultado. Y el versículo 23 nos habla lo doloroso que es el infierno. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Sí. Hades es otro nombre del infierno. A través de este versículo podemos saber que el infierno es lugar de sufrimiento. Los que no son salvos van al infierno. El hombre rico pidió una gota de agua, no un trago, sino una gotita.
Esta palabra nos enseña lo doloroso que es el infierno, pero no pudo conseguir una gota de agua. Y no hay salida del infierno. ¿Sí? 26. Versículo 26. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay salida del infierno. Una vez entrado, no puede salir jamás. La posibilidad del rescate es ¿cuánto por ciento? 0. ¿Sí? Pero el hombre rico, aunque está en el infierno, tenía un deseo. ¿Cuál creen que será el mayor deseo de los que están en el infierno? Es la salvación de sus familias, ¿verdad? Los que ya están en el infierno, mientras que vivían, ignoraban la existencia del infierno, pero ya entrado en el infierno, tienen un gran deseo. Es la salvación de sus seres amados, ¿verdad? Por eso el hombre rico dijo como esto, 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le enviese a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les despique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El mayor deseo de los que están en el infierno es la salvación de su familia, ¿verdad? Sí. Por eso el hombre rico pensó que si el muerto volviera a vivir, sus hermanos creerán. Pero Abraham le dijo, ¿cómo así? Versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, aquí Moisés significa la palabra de la Biblia, ¿sí? Los profetas, ellos primero escucharon la palabra de Dios y la proclamaron a la gente. Esta es la sombra de los salvos que predican el Evangelio, ¿sí? Por eso, el significado de a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es ellos también pueden ser salvos por medio de la Biblia y por la predicación de otros salvos. ¿Se me explicó? Sí. El que no cree la palabra del predicador, aunque los muertos vuelvan a la vida, ¿creerá? No. En nuestra época, estamos viviendo en una época donde hay más evidencias creíbles, ¿verdad?
En el seminario estudiamos varias pruebas sobre la veracidad de la Biblia, sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo en una época en que casi todas las profecías de la Biblia están cumpliendo. Es decir, es una época fácil de recibir la salvación, ¿sí? Pero muchos en nuestro tiempo no tienen interés. Nuestro tiempo es como el día de Noé, ¿sí? En ese momento muchas personas escucharon la advertencia de Dios a través de la Biblia. Pero en la época de Moisés, a Noé, solo ¿cuántas personas escucharon? Incluido Noé, 8 personas nada más. La gente de nuestro tiempo se parece a los sodomitas. Los sodomitas se burlaron de las palabras de Lot, ¿sí? Algunos dicen, Dios tiene mucho amor, por eso finalmente toda la gente puede ser salvo. No puedo creer la existencia del infierno. ¿Su pensamiento es correcto? Realmente Dios tiene mucho amor, ¿verdad? Al mismo tiempo tiene infinita justicia. No debemos olvidar que Dios tiene infinito amor y al mismo tiempo infinita justicia. Dios perdona a la gente con infinito amor y quiere que vayan al cielo. Por eso, a través de Jesús, resolvió perfectamente el problema de los pecados de cada uno de nosotros. Y ahora mismo está invitando a que ser salvo, ¿verdad? A que sea salvo. Por otro lado, Dios tiene infinita justicia. Aquellos que rechazan este infinito amor de Dios hasta el final deben estar de pie bajo la infinita justicia de Dios. Esa persona no tiene más remedio que ir al infierno. El infierno es un lugar, una vez entrado, no puede salir jamás. Ante Dios, la obra más grande es, ¿qué obra será más grande ante Dios? La obra más grande ante los ojos de Dios es predicar el Evangelio, salvar a otra persona, ¿verdad? Sí, la razón por la que debemos predicar el Evangelio es porque existe realmente el infierno. Y segunda razón por la que debemos predicar el Evangelio es porque existe realmente el cielo. ¿Sí? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 1
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Sí. En versículo 1, nuevo es kainos en hebreo, kainos. Kainos se refiere a una transformación total. Por ejemplo, de la semilla a una flor, de una larva a mariposa, de un huevo a un pájaro. A todos estos cambios se les llama kainos en hebreo. Si uno cambia su apariencia, es un cambio nada más. Por ejemplo, de la madera hacen escritorio, de azúcar hacen dulces. ¿Sí? Pero los cielos nuevos y la tierra nueva se refieren a una transformación total que supera dimensiones. El cielo es un mundo totalmente diferente. Y cuando entremos al cielo, estaremos transformados. ¿Sí? Versículo 3. Apocalipsis 21, versículo 3. Leamos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, a 4 también, leamos juntos. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí. Perdón. Okay. El cielo es donde no hay lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. Si realmente existe un lugar así, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hablarles a nuestros seres amados, ¿verdad? Esto es el mejor lugar que podemos invitarlos. ¿Sí? Sí. Seremos santificados y piadosos perfectamente, ¿no? Tanto nuestro cuerpo como nuestro corazón. ¿Sí? Y otra razón que debemos predicar el Evangelio ahora mismo a nuestros seres amados es que no sabemos qué pasará en el futuro. ¿Se me explicó? No sabemos qué pasará después de 5 minutos. Por eso, lo sabio es tomar la oportunidad cuando nos da, cuando nos permite. ¿Se me explicó? Sí. Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sí. No podemos saber lo que nos espera mañana. Tampoco saber qué pasará, ¿no? 1 minuto después. Ustedes, ¿cuántas veces creen que nuestros seres queridos tendrán la oportunidad de ser salvos?
¿Cuántas veces tendrán la oportunidad de ser salvo nuestros seres amados? ¿5 veces? ¿100 veces? No podremos saber. La persona más sabia es aquella que aprovecha la oportunidad cuando le permite. ¿Sí? Dios tiene plan de que por medio de ustedes reciba la salvación su familia. ¿Sí? También Dios prometió que su familia recibirá salvación. ¿Sí? Hechos 16. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Significa esta palabra que cuando una persona se salva, ¿el resto de su familia se salva automáticamente? No. Si ustedes recibieron la salvación, el trabajo de ustedes es predicar el Evangelio a su familia. Dios quiere que su familia reciba la salvación por medio de usted. ¿Sí? Vamos a pensar. Una cuerda fuerte puede jalar una cosa muy pesada, ¿verdad? Pero una cuerda vieja, ¿qué pasa? Si jala una cosa muy pesada, se rompe, ¿verdad? Necesita llevar bien nuestra vida cristiana. Por medio de nosotros, Dios quiere jalar a sus seres amados al cielo. Cada uno de nosotros es una cuerda fuerte para guiar a nuestros seres amados al Señor. Invitemos a nuestros queridos al seminario. El Señor llamó a sus discípulos y les dijo: haré que aquí, cuando al llamar a sus discípulos, Señor Jesús dijo: haré que seáis pescadores de hombres. Podemos decir que somos pescadores de hombres, ¿verdad? Aquí hay alguien, ¿le gusta pescar? ¿Sí? Sí. Pescar y predicar el Evangelio tienen algo en común. Ustedes conocen algunos consejos básicos de pesca. Para pescar un pez, ¿qué cosa necesita? Vamos a pensar. ¿Por qué somos pescadores de hombres? Uno sabe muy bien pescar un pez, puede pescar a los hombres, ¿sí? Para pescar bien, primero deben ir donde están los peces, ¿verdad? Primero deben ir donde están los peces. Necesita hacer una relación íntima con nuestros vecinos, ¿sí? Tienen que ser amables con la persona que quieren predicar el Evangelio.
necesita reunirse con ellos a menudo, ¿no? Invitarlos a la comida o darles regalos para ganar su corazón, ¿sí? Y para pescar bien necesita utilizar cebos, ¿no? Y métodos apropiados, ¿sí? Sí, diferentes tipos de peces, prefieren diferentes cebos, ¿verdad? ¿Sí? Del mismo modo, diferentes personas tienen diferentes personalidades y gustos, ¿sí? Algunas personas tienen muchas curiosidades de la Biblia y otras personas son muy emocionales, ¿sí? Dependiendo del carácter de una persona, el método de predicar el Evangelio debe ser diferente. Si una persona tiene mucha curiosidad de la Biblia, explicar unas pruebas de la veracidad de la Biblia será un buen comienzo del evangelismo, ¿sí? Para las personas emocionales, ¿cuál manera será más adecuada? Testificar sobre la felicidad de los salvos, ¿sí? Soy muy feliz porque soy salvo. Antes de ser salvo me molestía alguna cosa, pero ahora muy feliz. ¿Cómo así? Para las personas emocionales, testificar sobre la felicidad de los salvos es una buena manera de evangelizar, ¿sí? Y para pescar bien, ¿qué cosa necesita? Tener paciencia. Tener paciencia. Un buen pescador espera pacientemente a que el pez muerde el cebo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:2 dice: prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le redarguye, le prende, exhorta con toda paciencia. Lo más necesario en el evangelismo es la paciencia. No debemos desanimarnos si rechazan nuestra invitación. Vamos a tener paciencia y seguir intentándolos. ¿Se me explicó? Sí. Ok. Predicar el Evangelio no es una cosa fácil. Necesita mucho sacrificio y la devoción, ¿sí? Pero ahora nos ha dado una misión de predicar el Evangelio. Somos deudores, ¿verdad? Por medio de muchos sacrificios de los salvos, pudimos escuchar el Evangelio, pudimos recibir la salvación. Por eso, apóstol Pablo dijo como así, Romanos 1:14 y 15. Mucha gente ofreció su vida para el Evangelio.
gracias a ellos pudimos escuchar el Evangelio. Por eso somos deudores. Romanos 1, 14 y 15, leamos juntos. A griegos y a no griegos y sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí. Apóstol Pablo dijo, soy deudor. Esto no quiere decir que Pablo debía dinero a alguien. Esto significa que él fue tan sensible a la responsabilidad de evangelizar. El deudor debe pagar la deuda, ¿verdad? Sí. Si un deudor no se preocupe por la deuda, podemos decir que él tiene una conciencia insensible, ¿verdad? Como apóstol Pablo estaba muy pendiente de la misión, nosotros también debemos ser muy pendientes y responsables de predicar el Evangelio. Todos somos deudores. Tenemos deuda de predicar el Evangelio. Por eso debemos pensar como así. Salmos 116, 12. Yo creo que una lona con esta palabra está colgada en algún lugar de su iglesia, ¿verdad? Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Sí. Cada vez que pienso en la gracia del Señor que me ha salvado y ha estado conmigo y me ha ayudado en mi vida, yo también pienso. Este pensamiento viene a mi mente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos pagar la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Ustedes recuerden qué lona está colgada junto a la lona con esta palabra. En su iglesia, en un lugar, creo que está colgada una lona al lado de lona con esta palabra. ¿Qué lona? Salmos 118, 17. Leamos juntos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Sí. ¿Cuál es el propósito de los salvos que vivimos en esta tierra? Es predicar el Evangelio y ayudar a otras almas a recibir la salvación. ¿Sí? Yo quiero mucho que ustedes memoricen esta palabra en su mente, en su corazón. Leamos juntos 2 veces y terminar. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Okay. Muchas gracias por haber escuchado con atención. Con una oración, vamos a terminar. Padre Dios, te damos muchas gracias porque tú nos guías por medio de la palabra hacia la verdad. Te agradecemos porque tú nos permitiste conocer tu voluntad por medio de la palabra.
Deseamos que nuestras acciones y nuestros pasos sean dignos conforme a tu palabra. No queremos olvidar la palabra del Señor. Por favor, mantenga nuestros corazones para que siempre podamos acercarnos a la palabra. Tú conoces muy bien nuestro corazón. A ti pedimos que guíe nuestra vida y nuestros pasos. Y utilízanos a que su evangelio precioso sea predicado a toda la gente. Todos los momentos de nuestra vida los encomendamos en las manos poderosas del Señor. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó y está siempre con nosotros. Amén. Okay, muchas Amén. gracias.